invitación. ¿Cómo reacciona el especialista que usted dice que puede mirar con distancia y teniendo en cuenta otros antecedentes a lo que hemos vivido en esta semana, martes, miércoles, jueves y hoy viernes, a partir de las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro? Lo primero que hay que hacer es evaluar qué tanta verdad podría haber en una declaración de este tipo. Y en este caso no hay verdad alguna. Los acuerdos entre Perú y Colombia son clarísimos. El acuerdo al que hace referencia Petro, el protocolo del 34, es meramente un acuerdo que refrenda el valor jurídico del Tratado de Límites del 22. Y el Tratado de Límites del 22 es claro al establecer la frontera en el Tálvec del Amazonas. El Tálvec, para los que no conocen esta palabra de origen germánico, es la línea más profunda del río. Entonces, cuando la comisión demarcadora luego fue a la zona para establecer la frontera formalmente, se encontraron lo lógico, islas. Y entonces acordaron designar las islas, asignarlas, es decir, cuál iba a ser para cada estado. Dentro de las varias islas que asignaron, se encontraron con lo que nosotros conocemos toda la vida como la isla Chinería, y la isla Chinería fue asignada al Perú. Pese a que estaba más cerca de Colombia, de la ribera colombiana, que de la peruana, fue asignada al Perú. Colombia estuvo de acuerdo, se hicieron los mapas, se firmaron los mapas y se registraron en la Sociedad de Naciones. Y luego lo que sabemos es que una parte de la isla Chinería se separó, se vuelve a unir por el movimiento natural del río. Entonces, si no hay razón jurídica que motive lo que ha dicho Petro, la pregunta es ¿por qué lo hace? Y la respuesta ya no es jurídica, sino política. Está enfrentando una situación gravísima al punto que la celebración esta tan importante que tenía que hacer el 7 de agosto no la ha podido hacer donde debía, sino que la ha tenido que trasladar a Leticia, producto de protestas de campesinos y de mineros. Y claro, para justificar esto, ha dicho que no, que lo hace porque el Perú está invadiendo su territorio. Hay que tomar en cuenta también que el próximo año hay elecciones en Colombia, igual que en el Perú. Entonces, yo creo que el tema va por el lado político antes que por el lado jurídico. Sinceramente. De acuerdo. Ahora, llama la atención que en Colombia haya muchas voces que se oponen a lo que ha declarado el presidente, incluso personas vinculadas a la diplomacia y los estudios de derecho internacional. Y incluso ha habido una reunión el martes del jefe de la Fuerza Armada colombiana con el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Perú, el general Ojeda, y el homólogo de ambos del Ecuador, una reunión tripartita sobre inteligencia militar para intercambiar naturalmente inteligencias y ponerse al servicio de los 3 desafíos que hay en la región y los han enumerado: narcotráfico, minería ilegal, criminalidad transnacional. ¿Cómo es posible que el jefe de la Fuerza Armada colombiana participe en una reunión, haya omitido eso? Da la impresión que el tema ha sido levantado de manera improvisada por el presidente Petro, ¿no? De manera improvisada, y es tan absurdo, o sea, el reclamo que está haciendo es tan absurdo, tan injustificado, que no hay forma de que la gente pensante pueda ponerse de su lado. Es decir, Colombia, Perú, Ecuador incluso y Brasil trabajan infinidad de temas y tienen infinidad de problemas en la frontera. Los que han enumerado son, digamos, los principales. Y las cancillerías también trabajan en conjunto y hablan todos los días y hacen muchas cosas vinculadas a la frontera. El problema es pues que las cancillerías, que es la administración pública permanente, se tiene que enfrentar a estos políticos pasajeros que son los presidentes en todos los países. Y muchas veces los presidentes no hacen caso a sus cancillerías. Entonces, esto pasó de manera similar cuando hubieron enfrentamientos verbales entre la presidenta y Petro. Por un lado, los presidentes se decían de todo, y por otro lado, las cancillerías se llamaban por teléfono para decir, tranquilo, somos amigos, no le hagamos mucho caso, ¿no? Es lo típico. Entonces, evidentemente este tema ha sido levantado de la nada en el momento que Petro consideró oportuno para sus fines personales. Ha tomado por sorpresa a todos,
no solo militares, sino también a las cancillerías. Pese a que habían habido ya algunas reuniones en los días y semanas previos y un incidente ya en julio del año pasado, no sé si usted recuerda, el director de Soberanía de la Cancillería de Colombia había declarado eso en el marco además de una reunión tripartita en Leticia, me parece era. Bueno, no se le dio mayor importancia porque no llegó a ser jefe de Estado, pero el tema existía. De parte de Colombia, nuestra Cancillería tenía que haberlo asumido, ¿no? El tema existe desde hace muchísimos años y las cancillerías lo vienen trabajando desde hace muchísimos años. Esta comisión permanente para la inspección de la frontera, entre otras cosas, tiene la función de ver qué está pasando con el río. Por eso digo que las cancillerías de Colombia y Perú vienen conversando sobre este tema durante años. Esto no es un secreto, esto ha ocurrido, desde la posición peruana, esta isla se separó, la isla Chinería se separó en la década de los 50, desde la posición colombiana en la década de los 60. Entonces, a partir de ese momento hay conversaciones. Una de las más importantes se dio en el 2018, cuando ante el reclamo por específicamente la isla Santa Rosa, el Perú mostró los mapas firmados por Perú y por Colombia. ¿Ante quién los mostró? Ante Colombia. En el marco de esta comisión mixta de supervisión. Exacto. En el marco de esta comisión mostró los mapas firmados por Perú y por Ecuador, que en su momento fueron registrados ante la Sociedad de Naciones. Y la parte colombiana quedó pidió satisfecha. Tiempo para estudiar el asunto. Y ahí quedó el tema. El año 18. En el año 18. Hace 7 años. Hace 7 años. Ahora, entonces, la verdad es que no es que sea un tema nuevo que haya surgido de la nada, es un tema que ya se viene conversando desde hace mucho tiempo y está siendo estudiado por especialistas en derecho, por especialistas en hidrografía, por especialistas en todo, porque claro, es una situación muy particular la de la frontera en un río. Y el Perú no solo tiene fronteras fluviales con Colombia, las tiene con varios vecinos y con todos pasa algo similar. Pasa algo similar también con otros países. México y Estados Unidos tuvieron un problema similar en el Chamizal por el movimiento del río Bravo, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo que ya ha ocurrido en otros países. Hay algunas ideas sobre cómo se pueden resolver estas situaciones. Las dos partes tienen que estar de acuerdo y para eso hay que conversar. Y se ha estado conversando. Pero claro, el populismo a veces gana. Es tentador. El año 18 estaba en el poder en Colombia, no sé si Duque o Santos, creo que fue un año de cambio. No habrán usado el mismo tono que Petro, sin duda. Ambos eran amigos del Perú y han visitado nuestro país y han habido intercambios muy armoniosos ese año 18. ¿Qué argumentó en ese momento la Cancillería colombiana? Yo estoy convencido de que Colombia y Perú son amigos. La Cancillería colombiana estaba preocupada porque primero pensó que había una isla, cuyo nombre no recuerdo, un poco más hacia occidente, que se había movido producto de la fuerza del río. Y lo primero que hizo el Perú fue mostrar fotos anteriores a la fecha señalada por Colombia y posteriores, donde se demostró que eran dos islas diferentes. Una que permanecía en el lado colombiano y una que había surgido en el lado peruano. Por lo tanto, el tema quedó ahí. Y la segunda cuestión era la de la isla Santa Rosa. Colombia consideraba que era una isla nueva. Y una isla nueva no asignada ni a Perú ni a Colombia en el Tratado del 22 y que tenía que ser asignada. Frente a esa situación, el Perú fue clarísimo. Primero, no es una isla nueva, es parte de la isla Chinería que se ha separado por el movimiento del río. Y segundo, esta separación ha ocurrido dentro del territorio peruano. Entonces, incluso en el supuesto negado de que sea una isla nueva, habría aparecido dentro del territorio peruano y por tanto tiene que ser peruana, no hay opción. Distinto sería el caso de una isla que aparezca justo en la línea del Talbec, en la línea de la frontera, en cuyo caso sí podríamos discutir si esa isla en su totalidad o en parte está, digamos, es soberanía de Colombia o de Perú. De acuerdo. Ahora, el derecho internacional está pasando por una mala época, ¿no? Porque no solamente son problemas en países como los nuestros, vemos en Estados Unidos, en donde Trump se permite desconocer tratados firmados, particularmente tratados de libre comercio con numerosos países del mundo, lo vemos en Israel, en su gestión del tema Palestina, lo vemos en Rusia, en su agresión contra Ucrania, y lo vemos entre India y Pakistán, y lo vemos entre dos monarquías budistas, si pudiéramos esperar que hay una religión apaciguadora, es el budismo, y sin embargo se han lanzado misiles Camboya y Tailandia.
¿Qué está pasando con la convicción en el derecho internacional que tanto ha costado ir elaborando y hacer respetar desde el fin de la Guerra Mundial hace 80 años? Justo lo que te iba a decir. Este año celebramos 80 años de la Organización de las Naciones Unidas, que pese a lo que muchos dicen, ha tenido, digamos, el éxito de evitar una guerra mundial. Pero yo creo que la memoria humana es débil, ¿no? Los horrores de la guerra, digamos que no han calado, parece, lo suficiente en el recuerdo de algunos, que pese a todo lo que hemos logrado en estos últimos 80 años, insisten en estas posiciones radicales y sin duda absurdas. Y esto, claro, se hace más complejo cuando quienes suelen incumplir las normas son las potencias. Ahora, pienso yo, inexacto decir que el derecho internacional en general esté en problemas. Yo creo que son las normas que regulan la paz mundial las que están en problemas, porque en realidad el derecho internacional es mucho más amplio. El derecho internacional tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con un montón de cosas. Pero en esos dos todo el sectores tiempo, hay también actitudes muy sin duda, dudosas, sin duda, sin aparte duda. de algunas potencias, ¿no? Sin duda, Estados Unidos, sobre todo, incumpliendo algunos acuerdos, aparentemente habría que revisar con detalle esos acuerdos sobre comercio internacional. Pero digamos que esto se refleja en hechos como el que conversábamos hace un momento. Por un lado tenemos a un presidente hablando de la soberanía de una isla y por otro lado a los jefes de los comandos conjuntos reuniéndose para hablar de otros temas que forman parte también del derecho internacional. La lucha contra la minería ilegal, la lucha contra la criminalidad organizada, porque el derecho internacional es mucho más amplio. Entonces, yo creo que debiéramos hacer un mea culpa como humanidad y debiéramos hacer más actividades vinculadas al recuerdo de los horrores de la guerra para entender, ¿no?, todo lo que nos ha costado llegar a la situación de paz mundial, al menos, que tenemos ahora, ¿no? Ahora, derecho internacional significa también instituciones encargadas de verificar su cumplimiento y de tomar decisiones cuando hay controversias. Y eso nos lleva directamente a la Corte Internacional de La Haya, que no existía cuando se han firmado estos tratados antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sí tenía una antecesora en esa época ante quien se sometía. La Corte Permanente de Justicia Internacional. Entonces, que en realidad hoy es la Corte Internacional, con sede en La Haya, de la misma manera que la Corte Penal Internacional. Colombia ha decidido retirarse de la competencia jurisdiccional de esa corte después de haber recibido un fallo adverso sobre otra isla, la isla San Andrés, en el Caribe, esta vez que la disputaba con Nicaragua. Hubo un fallo complicado porque hay el tema de la isla en sí misma y luego el mar territorial, ¿no? Y un conjunto de islas alrededor. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significó ese fallo para Colombia? ¿Se puede darnos algunos datos? ¿Y qué significa que haya decidido retirarse de esa corte cuando, sin embargo, Petro dice que quizás vamos a tener que ir a alguna instancia internacional? Sí, en realidad, en ese caso, la Corte Internacional de Justicia en gran medida le dio la razón a Nicaragua, estableciendo una amplia zona de mar que ahora está bajo su jurisdicción, dejando para Colombia un conjunto menor de islas a las que tiene acceso de una forma un poco rara, ¿no? Es decir, hay una zona de mar que tendría que atravesar de Nicaragua para llegar a sus islas o bordear esa zona. A Colombia le cayó muy mal esa sentencia y presentó lo que en el derecho se conoce como la denuncia del Pacto de Bogotá, es decir, su petición de retiro. El problema es que esta petición de retiro se hace efectiva porque el Pacto de Bogotá así lo establece 12 meses después. Y lo curioso es que 11 meses después y 29 días, Nicaragua presentó una segunda demanda contra Colombia. Como este retiro todavía no se había hecho efectivo, la Corte declaró que tenía competencia y en esta segunda sentencia es cierto que le da la razón a Colombia en ciertos asuntos que contrademandó, pero también es cierto que le da la razón a Nicaragua en otros temas. Luego de eso, Colombia ha quedado desvinculada de la Corte Internacional de Justicia. Algunos han señalado que en virtud del protocolo del 34 habría un reconocimiento de la competencia de la Corte Permanente y por tanto
en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, también habría un reconocimiento de la competencia de la Corte. El problema es que el protocolo del 34 dice que en efecto se puede recurrir a la Corte Permanente, lo que implicaría hoy recurrir a la Corte Internacional de Justicia, pero solo en controversias vinculadas a acuerdos que están mencionados en el artículo 4 de ese protocolo, que son acuerdos de tipo comercial, aduanero, de navegación. Entonces, no es pues que esa cláusula habilite a ir a la Corte Internacional de Justicia, pero tampoco hay un impedimento. Es decir, de acuerdo con las normas de la Corte, cualquier Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, o incluso que no sea miembro, pero que haya reconocido la competencia de la Corte, puede acudir a ella. En otras palabras, Colombia podría acudir a la Corte. ¿Y el Perú Pero el estaría Perú obligado? no estaría obligado a aceptar la competencia, porque el Perú ha aceptado la competencia de la Corte en el marco del Pacto de Bogotá. Es decir, frente a estados que están haciendo lo mismo que él. Entonces, si Perú llevara el tema a la Corte, Colombia tendría que aceptar expresamente, y lo mismo ocurre si Colombia llevara el caso a la Corte. El Perú tendría que aceptarlo expresamente. Ahora, ¿tendría sentido hacer esto? Desde mi punto de vista, ninguno. Porque la posición del Perú es tan contundente, tan clara y está tan bien documentada que, como lo ha dicho el ex canciller González Olaechea, Colombia perdería por goleada. No tendría sentido, sería un despropósito. Y sería un despropósito Pero que además... la Corte suele ser un VAR, para mantener esta metáfora deportiva que busca complacer a ambas partes, ¿no? Pero no lo fue, por ejemplo, en el caso entre Bolivia y Chile, respecto del CILAL y respecto de la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Es decir, cuando las cosas son absolutamente claras, son absolutamente claras. Una pregunta final, doctora Bogatás. El presidente Petro ha mezclado el tema de la soberanía peruana sobre la isla Chinería y su punta sur con el problema de la dificultad de acceso a la costa colombiana de Leticia como consecuencia de un fenómeno que tiene que ver con el río. ¿Estamos implicados de alguna manera en ese problema o le están combinando dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra? Es que ese es realmente el problema. Leticia se está quedando sin acceso al río Amazonas. Y Colombia no tiene muchas opciones. Una opción es alargar el puerto de de Leticia, que es, digamos, la más viable. La otra es dragar para asegurar el flujo del río Amazonas en ese brazo, que es costoso y tiene un impacto ambiental significativo. Y la otra opción es finalmente hacer un acuerdo con Tabatinga para trasladar el puerto ahí, que es también costosísimo. Entonces, yo creo que para salvar ese problema geográfico... ¿Es un puerto que beneficia a los 50.000 habitantes que tiene Leticia? Pero también es un puerto que le da acceso al Amazonas a Colombia. ¿Qué se saca por ahí? No estoy seguro de los productos que se comercian, pero sí es claro que hay un comercio muy significativo, porque además este río te permite llegar al Atlántico, ¿no? Entonces, el problema es ese, el acceso del puerto de Leticia al río Amazonas. Pero este tipo de cosas se solucionan de otra manera. Por ejemplo, haciendo acuerdos de libre navegación, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es de libre navegación que ya existe. Que los barcos colombianos pueden navegar un poco más pegados a la costa de la isla peruana. Si o incluso si el río quedara dentro del territorio peruano en su totalidad, se podría hacer un acuerdo para que los buques pasen por ahí sin ningún problema. Bueno, ojalá que el sentido común y la voluntad de paz y la voluntad de fraternidad entre naciones que han nacido para vivir unidas y para ser parte de una patria grande se hagan realidad. Doctora Bogatás, gracias por su presencia. Gracias a usted. Que tenga buenas noches y un feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.